Juan 8:31 en adelante. Si están allí, digan conmigo, amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Diga, discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Diga, conoceréis. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga, verdaderamente libres. Quiero hablarle en el nombre del Señor durante unos minutos sobre secretos de la liberación. Diga, secretos de la liberación. Tomen asiento, tenga la amabilidad. Y allí sentadito, incline su rostro un momento, porque sé que cada persona que está aquí hoy expuesta bajo el sonido de mi voz y quien pueda escuchar luego, probablemente o muy probablemente esté luchando en alguna de las áreas donde necesitamos liberación. En forma sintetizada o resumida, las áreas primordiales donde todo ser humano necesita ser liberado es en el área mental, en lo relacionado con sus ojos, en lo relacionado con sus oídos, en lo relacionado con su boca, en lo relacionado con su corazón, en el área financiera, en el área familiar, en el área sexual. En muchas de estas áreas necesita una liberación plena. Y es allí donde quiero, con la ayuda del Señor, enfatizar algo que Dios tocaba mi corazón profundamente para reflexionar con ustedes en este día, tocante a este tema. En Juan capítulo 8, el texto 31, dice que Jesús se dirigió a los judíos, y lo que más me llama la atención allí es que dice que eran personas que habían creído en él. En otras palabras, no eran personas que no conocían a Jesús, que no sabían de Jesús, que no habían oído hablar de Jesús. Incluso no eran personas totalmente neófitas de los asuntos espirituales. Eran personas que tenían un conocimiento con relación a Jesús. Incluso la palabra se asegura a través del autor Juan de afirmar un término muy interesante acá, y es que habían creído en él. Digan, creído en él. Lo cual me lleva a reflexionar en algo que es sumamente relevante, y es que el creer no es sinónimo de ser salvo. El creer no es sinónimo de ser libre. El creer no es sinónimo de ser de Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que cuando la Biblia le da el calificativo a estos judíos de gente que había creído en él, en realidad no es la gran cosa. Es cierto que entre los pasos de la salvación y de la liberación tú necesitas creer, pero el creer del que vamos a hablar hoy es mucho más profundo que un creer superficial, que un creer emocional, que un creer únicamente intelectual o mental. Es un creer de la profundidad del ser, es un creer espiritual realmente al que nos estamos refiriendo. Y cuando la Biblia dice que estos que habían creído en Jesús eran judíos, lo que me llama poderosamente la atención es
Lo que me llama poderosamente la atención es precisamente el hecho de que cuando el Señor se refiere a estos judíos que habían creído en Él, dice la Biblia que eran personas a las cuales el Señor les suelta uno de los desafíos más poderosos que puede usted encontrar en la Escritura. Y uno de esos desafíos impresionantes es el que sigue: si vosotros, ¿quiénes? Judíos creyentes, ¿quiénes? Los que habían creído en Él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, la primera relación del término discípulo es con la palabra disciplina. Una persona discípulo no es una persona descontrolada, sino una persona disciplinada. Y una de las cosas que me llama la atención es que el Señor a esta gente que había creído en Él, pero que, como vemos, el Señor les está diciendo, número uno, no son mis discípulos, porque les está dando una advertencia: si realmente ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Pero no solo eso, el Señor, además de decirles que no son sus discípulos, porque son un montón de descontrolados, o más bien controlados por sus bajas pasiones y deseos, pero descontrolados espiritualmente hablando, estos que no eran discípulos, el Señor además de eso les dice que son gente cautiva, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no solo eso, les dice el Señor a estos que le confrontan, y como podemos ver, entre creer y contradecir a Jesús no hay mucha diferencia. Hay gente que dice: creo en Jesús, pero su conducta contradice al Señor. Es decir, no basta con decir yo creo en mi Dios. Hay gente que manda hasta besitos volados al cielo y dice creo en Dios, pero su conducta es de un perfecto hijo del diablo, pero no de un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es la persona que, número uno, tiene disciplina. Diga disciplina. Eso es un discípulo. Pero dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego dice: le respondieron. ¿Quiénes estos que decía el texto anteriormente que habían creído en Él? Estos que supuestamente tenían fe en Jesús son los que ahora entran en un debate con Jesús. Y aparte eran, además de esclavos, además de indisciplinados, eran mentirosos, porque el texto dice que le respondieron: linaje de Abraham somos. En otras palabras, le decían: no, ya tenemos salvación prácticamente asegurada porque tenemos un linaje santo. Y dice: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y lo que me gusta en el versículo 31 es que dice que los que creyeron eran judíos. Y eso me habla a mí de que o eran mentirosos, o estaban locos, o qué era lo que les pasaba, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo, estuvo esclavizado en varias ocasiones, esclavizado por lo menos 430 años con los faraónicos, y estuvo cautivo por lo menos 70 años con los babilónicos. ¿De dónde entonces vienen estos atrevidos con la locura a decirle a Jesús que jamás han sido esclavos de nadie? Si lo que uno recuerda del pueblo de Israel es que era un pueblo esclavo. No solamente eran esclavos físicamente, sino que aún en pleno desierto, cuando estuvieron 40 años divagando, seguían esclavos en sus pensamientos, seguían esclavos en su carne y seguían esclavos en sus bajos deseos. Es decir, eran esclavos en todo el sentido de la palabra. Pero estos atrevidamente le dicen al Señor: ¿cómo dices tú seréis libres? Y luego el Señor, como siempre, evidentemente en un debate nadie podría ganarle a Jesús. Él es la palabra hecha carne, Él es el logo de Dios encarnado, Él es el verbo hecho carne. Definitivamente nadie podía debatir con Él. Si cuando hay alguien que es bueno para debatir, es interesante escucharlo, porque siempre sale con un argumento que hace trizas a los demás. Imagínense lo que es debatir con aquel que es la verdad, y aquel que es la vida, y aquel que no se equivoca, y aquel que no falla, y aquel que es Dios, aquel que es sabio por excelencia. El texto dice que Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace, o sea, practica, está habituado, está adicto al pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, porque va a ser vendido en el mercado de los esclavos. Dice, así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y claro, cuando nosotros seguimos leyendo, nos daremos cuenta que el Señor se pone todavía más fuerte con ellos, porque más adelante le dice que son hijos de su padre el diablo, y que los deseos de su padre quieren hacer. Entonces, para resumir el asunto, a modo de introducción, número uno, eran judíos, es decir, no eran neófitos, eran conocedores, pero eran conocedores superficiales. Claro que ellos sabían la historia de los 430 años bajo el yugo de los egipcios. Claro que ellos conocían la historia del yugo babilónico. Claro que ellos conocían la historia del yugo asirio, del yugo de todos los imperios. Incluso en el mismo instante en el que están hablando osadamente, estaban bajo el yugo romano. En otras palabras, vivían esclavos en todos los sentidos, esclavos de sus ideas, esclavos de la religiosidad, esclavos de la carne, esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de los deseos, esclavos de la carne, esclavos por todos lados. Pero ellos en su debate le dicen al Señor, Señor, ¿cómo tú dices seremos libres? Pero él ya les había dicho, número uno, ustedes realmente no permanecen en mi palabra y por eso no son verdaderamente mis discípulos. Es decir, no tienen verdadera disciplina, no son verdaderamente mis seguidores. Y además les dice, si conocieren, y esa es la palabra clave de este mensaje, si conocieren la verdad les hará libres. Y amados, ese es el punto del mensaje. La palabra clave en la que voy a desarrollar ese mensaje es la palabra conoceréis, o como se traduce en la 960 de Reina Valera. Pero también podríamos hablar de otras versiones en lenguaje más actual. Si ustedes conocen la verdad, la palabra clave es la palabra conocer. Diga conocer. ¿Conocer qué? Dice el texto, conocer la verdad. Juan 8:32, Juan 8:36 se unen como si fuera una sola frase. Y cuando dice, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y algo bien significativo aquí, amados, es que cada persona que está aquí en esta congregación necesita entender el secreto de las palabras en la Biblia. La Biblia es un libro tan precioso que una sola palabra sirve para una enseñanza. Es más, como vamos a ver hoy, la enseñanza como tal está basada no en todas las palabras del versículo, sino solo en la palabra conoceréis. Es de allí de donde surgió en mi corazón el deseo de hablar sobre secretos de la liberación. Y claro, yo suelo recomendar algún material, no lo recomiendo todo, especialmente para neófitos. Ya ustedes entenderán que es neófito en el conocimiento bíblico. Este libro que tengo en mis manos se llama Los secretos de la liberación, derrote los casos más difíciles de esclavitud demoníaca, de Alexander Pagani. Por alguna razón teológica no lo recomiendo a todos, pero si alguno desea leerlo en algún momento y surgen dudas, yo estoy dispuesto a responderle por algunos aspectos que he leído en el libro, pero especialmente cuando se habla acerca de liberación, de algunas adiciones, de algunas ataduras, de algunos vicios, de algunas cosas de la carne. Es muy bueno en algunos sentidos y claro, hago esa salvedad. No lo recomiendo en su totalidad, pero sí recomiendo algunos fragmentos relevantes, especialmente el capítulo de este libro que se llama Profundizando en la Liberación, capítulo 6 de ese libro. Ahora bien, si volvemos entonces al tópico que vamos a tratar hoy, quiero que digan conmigo, nadie podrá ser verdaderamente libre si no conoce la verdad. Y personalmente yo tuve una batalla de entendimiento con este versículo, conmigo mismo, por supuesto, de varios años. Por mucho tiempo yo decía, bueno, el texto dice, si conocieres la verdad y conoceréis la verdad, y esa verdad te hará libres. Y muchas veces nosotros, por supuesto, con un entendimiento limitado, desde niño me preguntaba, bueno, ¿qué significa eso, conocer la verdad? ¿Será que significa solamente saber sobre algo para poder ser libre? Bueno, tuve
tuve que pedirle al Señor para poder entender esto, porque va mucho más allá de solamente saber sobre algo, de incluso entender algo de manera intelectual o de manera mental, porque me daba cuenta, y como pastor, como consejero, como líder, como un hombre que lleva años en este asunto espiritual, me he dado cuenta que hay mucha gente que llega incluso a las congregaciones, hasta pasa por las aguas de bautismales, hasta tiene ciertas experiencias con Dios, pero siguen aún sentados en la silla de las congregaciones, atados a muchas cosas, atados a muchos asuntos. Recuerde que una persona puede ser atada en lo espiritual a través de los demonios, puede ser atada a través del mundo, puede ser atada a través de su carne. Y claro que es muchísimo más fácil echar fuera un demonio de una persona que lidiar con su propia carne. Un demonio te puede soltar rápido, pero el problema está en ti. Tú no puedes exorcizar tu propio espíritu, no puedes echar fuera tu propio espíritu. Es con ese espíritu, con esa carne con la que tienes la mayor lucha. Y claro, el asunto es que si mi carne está atada, entonces el mundo y el diablo tienen potestad sobre mí. Es decir, tienen la forma de introducir lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16, que dice claramente que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Si usted nota ese versículo, se dará cuenta que la Biblia dice que cuando una persona está atada, lo que atrae ese amor a ese mundo es que esa persona sea cautiva a través de lo que hay en el mundo por medio de los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y dos de estas cosas están ligadas precisamente al ser humano, a su propia carne. Deseos de la carne y deseos de los ojos. Una persona, aunque sea evangélico, aunque haya nacido en un hogar cristiano, aunque sea hijo de pastor, diácono, líder, evangelista, pastor, maestro, aunque tenga llamado, aunque Dios te haya escogido, aunque Dios tenga planes contigo, si tú no tienes el conocimiento de la verdad, tú nunca vas a ser verdaderamente libre. Y claro, ahí es donde estaba mi lucha. Yo decía, Señor, yo personalmente me he preocupado, me he esforzado por estudiar desde pequeñito, aprendí a leer en la Biblia, me apasioné por el estudio de la Biblia, conozco muchas cosas de la Biblia, pero aún así me daba cuenta que había áreas en mi vida que no había podido vencer, que no había podido superar. Y claro, es lo mismo que veo, el patrón sigue siendo el mismo en todas las personas que conozco. Gente que dice, pero no sé qué sucede conmigo, llevo décadas luchando con esto, llevo años con este asunto y ya conozco, ya recibí la doctrina, ya estoy en el curso Nacer, Crecer, Madurar, Multiplicar, ya me sé todo eso, me lo he recibido como 4 veces, ya recibí doctrina, pastor, ya me aprendí, estuve en el seminario, estuve en el instituto, pero sigo luchando. Hay gente, jóvenes con los que me encuentro en muchos lugares del país y aún fuera, que me escribe gente y me dicen, llevo décadas luchando con esto. Fui a la convención suramericana, que porque ahí venía fulano de tal, y yo esperaba que él ponga sus manos para ser libre. Y otros empiezan a decir, a perder incluso la fe, porque dicen, pasé al altar, busqué al Señor, le pedí oración a este y al otro, y todavía no puedo ser libre. ¿Por qué? Porque tu batalla no es principalmente contra los demonios, aunque los martes les estoy hablando de estrategia de guerra espiritual y les hablé acerca de Efesios 6 y todo el contexto del potestades, principados, gobernadores y todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Pero la principal batalla de todo ser humano, de todo creyente, de todo judío, de todo griego, de todo nariñense, de todo colombiano, es con su propia carne. Es allí donde está tu peor batalla. Es allí donde está tu peor guerra. Porque claro, cuando tú vienes a la presencia del Señor, amado, no hay demonio que pueda soportar la presencia del Señor. Los demonios pueden irse, pueden dejarte, pueden hacerse a un lado momentáneamente, pero hay algo en ti que los vuelve a traer, y es tu propia carne. El mundo no te está obligando, el mundo no te está simplemente más que ofreciendo sus deseos, pero
nota lo que dice el versículo. El versículo de 1 Juan 2 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, Satanás no tendría ningún poder, ni el mundo tendría ningún poder sobre una persona cuya carne no sea la que domine, sino que ande en el espíritu sin satisfacer los deseos paganos, perversos, pervertidos de la carne. Cuando una persona dice quiero ser libre, la primer área o el primer aspecto en el cual debe enfocarse es en el área de lidiar seriamente con su carne. Es allí, porque si tú no has hecho un compromiso serio con temas de carne, amado, tú podrás tratar de tener apariencia externa, tú podrás como mujer vestirte con apariencia de cristiana, un varón con apariencia de un servidor del Señor, pero si tu carne sigue viva allí adentro, si tu carne, tú puedes estar todos los domingos fielmente, los martes, los miércoles, los jueves, pero si tú no estás siéndole fiel al Señor, dedicando y consagrando tu carne en el horno de fuego de la gracia de Dios que purifica y del Espíritu Santo que limpia, amado hermano, tú vas a seguir siendo el mismo cautivo de siempre. Y el primer secreto aquí que aparece es la palabra disciplina. Dice: ustedes no permanecen, ustedes verdaderamente permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente disciplinados, serían verdaderamente mis discípulos. Y claro, yo me pudiera quedar ya hablando de las 5 disciplinas principales del cristiano, que son los secretos del éxito de la vida cristiana, pero no me voy a centrar en ello. Yo sé que una persona que usa la llave de la oración, primera disciplina, la llave del estudio y la lectura constante de la palabra, segunda disciplina, la llave de la alabanza y la adoración, tercera disciplina, la llave del compartir a otros de lo que estamos recibiendo constantemente, evangelizarle, hablarle a otro, discipular a otro, cuarta disciplina, y la llave del congregarse continuamente. Eso es poderoso. Voy a hablarte un poquito de una de ellas, pero una de las cosas más relevantes y más significativas para poder tener una verdadera liberación es que nosotros conozcamos la verdad. Y conocer la verdad implica que no solamente tendrás una experiencia superficial, porque como les decía hace un momento, yo mismo sabía muchas cosas. Recuerdo que siendo un niño tenía un conocimiento bien impresionante de la Biblia. Siendo un niño de 10, 11, 12 años, fácilmente podía debatir con testigos de Jehová, con mormones, y yo había estudiado cómo confrontarlos a cada uno de ellos, y me encantaba cuando iban y empezaba a entrar en un debate con ellos, porque sabía cómo responderles, qué texto decirles, y se sorprendían porque pensaban que era un simple niño al que podían manipular, y lógicamente no podían hacerlo porque ya había una base. Pero después me di cuenta que no bastaba con conocer intelectualmente de la Biblia para ser verdaderamente libre. Porque era el niño que tenía una memoria extraordinaria y que se sabía yo no sé cuántas decenas, centenas de versículos, capítulos enteros y una cantidad de cosas de la Biblia. Y era espectacular eso. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que a pesar de eso, desde temprana edad me di cuenta que también había serias batallas en áreas específicas de mi mente, de mi alma, de mis oídos, de mis ojos, de mi ser, donde yo decía: Dios mío, pero Señor, yo conozco esto, yo recibí doctrina, yo enseño esto. ¿Por qué? Si tu palabra dice: conoceréis la verdad os hará libres. Yo conozco esto, lo tengo de memoria, lo he escrito muchas veces, pero ¿por qué sigo luchando? Y es exactamente lo mismo que veo en muchas personas de las congregaciones. Dicen: pastor, ¿será que para ser libre tengo que hacerme un curso o algo? Y no, es mucho más que eso. Tú necesitas algo más que solamente decir: ya tengo el diploma, me gané los 4 diplomas, siempre soy el primer puesto. No, tú necesitas algo más serio que eso. Y es de eso de lo que quiero hablarte en esta mañana. El término clave aquí es conoceréis. La palabra griega para conoceréis es la palabra ginosco. Diga: ginosco. Esa palabra ginosco es una palabra como toda palabra, tanto, no solo en el griego y el hebreo. Yo he escuchado mucha gente que dice: es que el hebreo, el griego es muy profundo. No, todos los lenguajes son profundos. El español, una sola palabra que es polisémica, puede tener hasta 5 o 6 significados. Todos los lenguajes tienen una palabra que tiene varias connotaciones y varias denotaciones. Lo mismo ocurre con el hebreo, lo mismo ocurre con el griego. Y en el griego la palabra ginosco, como es apenas normal, también es polisémica.
Es decir, tiene varios significados, pero entre esos varios significados quiero centrarme en 4 significados reveladores de la palabra ginosco. Y yo quiero hablarle con todo el corazón en este día, especialmente a aquellas personas que pueden estar oyendo, ya sea en vivo, en diferido, cuando esto quede grabado, sea publicado en cualquier momento. Gente que busca este tipo de tópicos, secretos de la liberación, porque muchas veces cuando se habla de esto, la mayoría piensan que tienen que ser libres de demonios. La mayoría de gente dice, haga una liberación, como si fuera un ritual esto, amado. Sáquese esas ideas del chamanismo y de la brujería. Es en el brujería y en el chamanismo donde dice, hágame una limpia, hágame un roce de yo no sé cuántas ramas. No. Aquí el cristianismo es más poderoso que eso, pero es más serio también que eso, porque requiere compromiso. Es mucho más que eso. Hay gente que me llama constantemente, necesito liberación, hágame una liberación, deme una cita para liberación. Yo le digo, primero tienes que tener mucho más tiempo de 1 hora. Tienes que dedicar toda una vida. ¿Quisieras? Y entonces ya empiezan a patranciar, ya empiezan a decir, no, es que, no. Cuando una persona realmente quiere ser libre, esa persona debe primero aterrizar en la realidad de que, oiga bien, no hay demonio ni mundo que tenga potestad sobre una persona que haya sido libre primero en su carne. Amados hermanos, solo por poner un ejemplo en algo abierto que puedo decirlo con toda franqueza, con toda sinceridad, con toda tranquilidad delante de Dios y delante de ustedes como iglesia. En lo personal, y obvio no lo digo en un sentido altanero o en un sentido de arrogancia, como diciendo, yo soy el gran vencedor en esta área, pero hay un área donde me siento, gracias a Dios, absolutamente libre, y es en el área con temas relacionados con cigarrillo y alcoholismo. Hermanos, el diablo, los demonios, el mundo pueden presentarme la mejor propaganda, pueden ponérmelo en el mejor paquetito, pueden hacerlo de la mejor manera, pueden ponerlo con colores si quiere, pueden ponérmelo con moñito, en una cajita de regalo, pero a mí ni siquiera me mueve una pizca de atención. Pero la respuesta o el asunto, ¿cuál es? El asunto es que puede ser que se llame Marlboro, Piel Roja, los viejitos que habían, o los de ahora que ya no sé ni cómo se llame, pero ese tipo de cigarrillo, o ese tipo de droga, o ese tipo de cosa, a mí no me mueve, porque el detalle es que yo estoy libre aquí adentro. Y el diablo puede hacer propagandas, los demonios pueden hacer chamanismo para eso y no pasa nada. ¿Por qué? Porque he sido libre primero adentro. Lo mismo pasa con cualquier cosa. Aquí hay gente, hace unos días un hermano nos testificaba y algún día él podrá testificarlo, pero era una persona adicta a las drogas, se adicta a una cantidad de cosas, y él tuvo un encuentro con Dios sobrenatural, y él mismo dice cómo lo que antes le gustaba después le producía vómito, lo que antes le agradaba, hasta el olor le parecía grato, ahora le produce vómito. ¿Por qué? Porque tuvo una liberación aquí adentro. Nadie podrá ser libre si no tiene primero una liberación hacia adentro, en la carne. Es allí donde está tu mayor batalla, es allí donde está tu mayor pelea. Y es por eso que le digo que hay gente que se enfoca y cada vez que buscan liberación se van por el lado contrario. Pastor, hay que echar fuera a los demonios. No, primero hay que atar el hombre fuerte que te tiene controlado, y no me refiero a un demonio, sino algo que te tiene controlado en tu propia carne. Es algo que tiene que ver contigo directamente. Y aunque el hombre fuerte en la Biblia se refiere a Satanás, se refiere a entidades demoníacas que poseen a una persona, esta persona nunca podrá ser poseída si primero no ha sido atada en su carne. Ahora bien, hay otras personas como este servidor, tal vez algunos se identifique, que tal vez nunca han tenido batallas o luchas con el tema de una discoteca, una chiquiteca, una miniteca, como le llaman hoy en día. Eso para mí no me llama la atención, nunca fue lo mío. Pero hay personas que literalmente, como no son libres en su carne, es decir, yo estoy mencionando cosas en las que no he luchado, pero tal vez usted dirá, bueno, usted no luchó, pero tal vez hay gente aquí que esa pueda convertirse en su, oiga bien, en su seguro directo al infierno, en lo que hace que usted quede atado para siempre al infierno si usted no es libre primero en su carne, en esa área.
Y son personas que pueden estar diciendo: yo soy de las personas que pasa por una discoteca o pasa por un lugar de eso y siento una atracción. ¿Por qué? Porque todavía no has sido libre en tu carne. Hasta que tú no entiendas que antes que echar fuera demonios, antes que pensar que el mundo está corrompido, recuerda, diablo se refiere a demonio, cosmos se refiere al sistema de maldad que te ofrece. Pero ni el diablo, ni los demonios, ni el cosmos podría hacer algo contigo si tú no eres primero libre en tu carne. Él no podría seducirte si no eres libre, si tú eres libre en tu carne. Un ejemplo de ellos es Jesús. Jesús fue seducido en las tres áreas que todo ser humano cae. Pero Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque tiene una perfección de libertad en su carne. Porque la Biblia dice que Él en los días de su carne, Él hacía rogativas y peticiones. Como hombre también tuvo las mismas batallas que nosotros. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y Satanás lanzó su ataque a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a los deseos de la vanagloria de la vida de él. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lánzate de aquí hacia allá. Y él provoca todas las áreas y en todas se encuentra literalmente con un muro de contención que no le pudo permear ni penetrar. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo su tiempo el diablo. El diablo no puede vencer ni derrotar a un hijo de Dios verdaderamente libre de carne. ¿Cuál es el problema entonces, iglesia? ¿Cuál es el problema de hoy? Que tenemos mucha gente conocedora de Dios, conocedora de teología, conocedora hasta de la Biblia, pero no conocedora de la verdad. Y por eso son tan carnales. Y como son tan carnales, son presa fácil del enemigo y son presa fácil del mundo. Pero amados, este tipo de mensajes, a diferencia de los mensajes de ánimo, oh, está usted estresado, animado, eso motiva mucho a la gente, pero también libera. Pero hay algo como esto, y es que Dios no quiere solamente que seas tú una persona que quieras que te acostumbres a recibir mensajes motivacionales todo el tiempo, de ánimo todo el tiempo, sino mensajes como esto, que te confronten en tu carne. Porque, amado hermano, tú podrás hasta tener casa, carro, dinero, beca, tener todo pago, haber cumplido tu sueño, y si no eres libre en la carne te vas a perder para siempre. Pero Dios te está advirtiendo esta mañana: iglesia, no fuimos llamados a ser esclavos, fuimos llamados a ser libres. Fuimos llamados a ser libres. Diga conmigo: fuimos llamados a ser libres. Y esa palabra ginosco tocó mi corazón, y por eso le preguntaba al Señor, meditando, le decía: Señor, ¿y entonces qué significa conocer la verdad? Si yo ya la tengo, conozco intelectualmente, he escrito esto y a veces batallo en otras áreas. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es que se puede ser libre? Hasta que entendí esto. Esto fue lo que se ha convertido en el secreto de mi liberación. Y hoy quiero que usted pueda recibirlo como el secreto para su liberación. Número 1, la palabra ginosco, conoceréis en griego, tiene 4 significados principales. Y el primero es muy poderoso y es a la vez esperanzador, porque los siguientes son fuertes, pero el primero es poderoso, pero a la vez es esperanzador. Número 1, la palabra conoceréis en griego, en el contexto de Juan que leímos, significa, número 1, conocer de manera progresiva la verdad que me libera. Digan eso conmigo: conocer de manera progresiva la verdad que me libera. En otras palabras, lo primero que ocurre para que una persona tenga una verdadera liberación es que entienda que la liberación completa, la liberación real, la liberación auténtica es un asunto de un proceso continuo y de toda la vida. Porque te digo una vez más, los demonios, si viene alguien de autoridad, hasta los puede lanzar al abismo. El mundo tú puedes hacerlo a un lado, pero la carne es con la que tienes que batallar todos los días de tu vida.
Los demonios, si tú estás ungido, van a empezar a tener que estar a ciertos lugares y en ciertos escenarios de distancia. Pero sí, cuando una persona ha entendido que para poder ser libre, lo primero que necesita es conocer de manera progresiva la verdad que te libera. Eso significa un proceso continuo de liberación. Y la razón por la cual, como le decía hace un momento, y aún este servidor se preguntaba constantemente, y por eso me identifico con esas personas que sufren por esto y me dice, pero pastor, si ya pasé, oró por mí fulano, mengano y sutano, fui al altar, estuve en tal evento, estuve en tal asunto, fui a la convención, estuve en el congreso, fui a la cumbre y sigo luchando con lo mismo. Pareció que fue por un momento, sí, me sentí libre, pero a los días, el lunes terminó, el domingo en la noche el evento, el lunes en la mañana ya estaban en lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque no entendieron que conoceréis la verdad significa que debes entrar en un proceso continuo, constante de liberación con relación a la verdad que te libera. Y es lo primero que les digo. Gente que dice, pastor, por favor, ore por mí, quiero ser libre. Hasta se arrodillan allí. Yo les digo, mira muchacho, primero levántate y te voy a decir algo. ¿Quieres ser libre? Esto no es con una oración. ¿Quieres ser libre? Esto no es como con una especie de terapia. No, tú necesitas algo más que eso. Primero, necesitas entender que la liberación, más que un suceso, es un proceso. Queremos un suceso. ¿Qué es un suceso? Aquí y ahora, ya. Pero Dios dice, no, yo obro con procesos. La mayoría de gente dice, pero ya la cultura microondas dice rápido, en un minuto, deme el paso número 1 y ya. No, tú necesitas un proceso para ser libre. Porque hay gente entre nosotros que viene luchando con una cosa en su carne 1 año, 10 años, 5 años, 20 años, desde que era niño, desde que estaba en el vientre, fue atado por algunas cosas que le empezaron a cautivar espiritualmente. Y claro, cuando empezó a practicar el pecado, el Señor dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, una persona para ser verdaderamente libre necesita un proceso continuo. Y lo que he podido descubrir en los años de experiencia pastoral y en los procesos de liberación y consejería es que solamente la gente que se somete a los procesos son verdaderamente libres. La gente que solamente quiere el paso 1 pero no quiere lo que sigue. La gente que dice quiero ya pero no quiero compromiso, no quiero seguir, no quiero el proceso. El proceso va a doler, el proceso requiere esfuerzo, el proceso requiere disciplina, el proceso requiere obediencia. El proceso no es fácil, pero es lo que te va a traer liberación. Tú no vas a poder ser libre asistiendo a uno que otro culto en la semana. Hay gente que vive de emociones pero no vive de convicciones, y es el proceso el que te cimienta en la realidad y en el fundamento de Dios. Es el proceso el que te hace echar raíces. Es el proceso el que te hace depender de Dios y no de los hombres. Por eso nadie será libre hasta que no se someta al proceso continuo de liberación. Hubo un hombre llamado Jacob, y de él extraigo un punto clave para esto. En Génesis 28, 16 al 22 y el texto 35, vemos a Jacob en un lugar específico llamado Betel. Diga Betel. En otras palabras, para no hablarte de las 5 disciplinas, para no darte tantos pasos, el primer paso poderoso que tú necesitas para aprender a entrar en el proceso continuo de tu liberación es que nunca te despegues de Betel. ¿Qué es Betel? Betel significa casa de Dios. Amado, la gente que se congrega una semana y 4 no, 4 días van y 4 se descarrían, esa gente nunca va a ser libre. Gente que un día quiero, otro día no, un día estoy, otro día no. Gente así nunca va a ser verdaderamente libre. Diga Betel, diga casa de Dios. ¿Qué pasó en Betel? Pasaron
por lo menos tres cosas poderosas en Betel para Jacob. Número uno, fue en Betel donde él se volvió un hombre de pacto. Fue allí donde Dios le dio un pacto con él. Pacto es algo poderoso porque no depende del hombre, sino que depende de Dios. Pero nunca tuvo ese pacto hasta que no estuvo en Betel. Número dos, fue en Betel donde recibió promesa. Jacob recibió promesa. Y número tres, fue en Betel donde Jacob recibió una palabra de Dios específica para su caso. Sabemos que Jacob tiene unos significados horrorosos, unos significados tremendos, pero amados hermanos, Jacob tuvo que empezar por el proceso. Jacob tuvo que tener un conocimiento progresivo de la verdad que lo iba a liberar. Si usted ve el texto, Jacob, a pesar de que estuvo en Betel, pasó tiempo y siguió llamándose Jacob, siguió caminando igual, siguió teniendo las mismas intenciones, siguió teniendo las mismas inclinaciones. Pero no menosprecies a Betel. Betel es fundamental. Betel es la casa de Dios. Amados hermanos, si tú eres de aquellos que cambia el culto por cualquier vagabundería del mundo, no le echen la culpa al diablo ni a los demonios. Es la culpa de tu propia carne. No, empieza a enfocarte. Tu problema no es el diablo ni es el mundo primero. Es tu propia carne. Es tu carne la que le da pereza. Es tu carne la que quiere otra majadería del mundo. Es tu carne la que quiere otras cosas pervertidas. Es tu carne la que tiene inclinaciones. Es tu carne la que desea las cosas del mundo y las cosas de Dios. Recuerda que la carne y el espíritu, dice un canto, tienen una lucha viva. La carne tira hacia arriba y la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Cuando una persona no ha aprendido a someter su carne con la disciplina de Betel, la disciplina de la casa de Dios, ni sueñe con ser verdaderamente libre. Primera cosa, conocer de manera progresiva la verdad que te libera. ¿Por qué? Porque una persona, mire, puede ser el más poseído del mundo, puede ser el más endemoniado o endiablado, como dicen otros, puede ser la persona más terrible del mundo, puede ser la persona que haya hecho pactos con el mundo y con las tinieblas. Pero cuando una persona empieza, como Jacob, a entrar constantemente, progresivamente, se somete al proceso continuo de asistir constantemente a la casa de Dios. Amados, qué privilegio tenemos al tener un lugar donde congregarnos. Ahora mismo hay en el mundo muchos lugares donde ni siquiera hay templo. Me escribió una persona de España, una isla, hace unos días, casi llorando, y me dice: pastor, como quisiera que ustedes estuviesen acá. No tenemos ni siquiera iglesia, no hay pastor, no hay ni siquiera de otras denominaciones en la zona del país donde vivimos, de la isla donde estamos. Estamos en un lugar recóndito, en un lugar lejano. Y amados, hay gente que me da tristeza decirlo, pero dicen ellos de labios para afuera: quiero ser libre, pero no se les nota que quieren ser libres. Quiero ser libre, pero parece que están amañados con su carne. Están ahí de mano sudada con las tinieblas, de mano sudada con el mundo, y ahí contentos con sus fascinaciones inmorales. Pero en este día el primer llamado es: ¿quieres ser libre? Si quieres ser libre, empieza a conectarte con Betel. No seas una persona mediocre en el congregarte. Me duele decirlo, pero a veces los católicos son más fieles a su misa que los cristianos al culto. Con mi esposa salimos en tremendos días lluviosos de domingo, tipo 6 de la mañana, y esa iglesia allí, ese templo católico de Santa Mónica, está no solo lleno, está repleto a reventar, y la gente parada afuera, aunque esté brisando, llovinando, oyendo lo que tienen que oír ellos. Y a veces hay cristianos que por cualquier cosita dicen: quiero ser libre. ¿Qué será, pastor? Yo ya pasé. No, es que no solo es pasar. No es que ya fui al evento. No es que no solo es ir al evento. Es que ya fui a la cumbre. No importa eso. Es un simple programa más. Tú necesitas algo más serio que eso. Porque hay gente que fue muy avivada a la cumbre y muy apagada en las iglesias. Gente que brinca, santa, danza, patalea y remolinea cuando viene el predicador de yo no sé dónde, y en la iglesia local ni se congregan.
Y son los mismos que dicen, quiero ser libre. Amados, necesitamos conocer la verdad. Y conocer la verdad significa que tú te comprometes seriamente al proceso continuo de liberación. Hay gente que ha llegado aquí con muchas ataduras a un culto, pero cuando entró en ese primer paso de que es conocer, vino a su Betel. Tal vez vino cansado, vino deprimido, vino ansioso, vino después de haber pecado, vino contaminado en su mente. Hay gente que estaba sentada en el culto y pensando en su pecado, estaba sentado en el culto y pensando en su maldad. Pero ¿qué pasó? En Betel siempre hay un pacto de Dios para ti, hay una promesa de Dios para ti y hay una palabra de Dios para ti. Y de repente se te va el pensamiento malo y empiezas a sentir convicción del Espíritu y empiezas a decir, necesito someter mi carne. ¿Habrá alguien que puede decir conmigo, Señor, ayúdame a entender que mi proceso debe ser continuo, no momentáneo, no esporádico, no de vez en cuando, debe ser diario, debe ser hasta la muerte o hasta el arrebatamiento? Nadie, reitero, será libre. Yo conocí un ministro que admiro, aprecio mucho y sigo orando por él, pero él me dijo algo que siempre impactó mi corazón. Yo le decía, hermano, él fue una persona que luchaba con los vicios y las adicciones, fue un adicto de los más tremendos. Mi padre, Dios lo usó para hablarle a él, y ese hombre estaba tirado en un lugar, y cuenta mi padre cómo él lo miró a las afueras de un motel, de una residencia, tirado, oliendo terrible, en las peores condiciones, después de haber estado toda una noche ingiriendo la basura demoníaca que lo contaminaba y lo influía. Y el Señor le da gracia y por través de mi padre le predica. Pero yo le decía a él alguna vez, cuénteme, ¿cómo es posible que una persona así, que literalmente prácticamente estaba en la calle, en la basura de las cosas mundanales, y ahora se ha podido mantener firme durante tantos años? Él dice palabras sencillas: lo que me ha ayudado a mantenerme firme en mi liberación es que es algo continuo, es algo diario de oración y congregación. Él me dijo, el día que yo ya incluso era pastor, ya incluso habían pasado creo que 40 o más años después de esa liberación, pero él dice, el día, y me lo dijo seriamente, y me lo dijo, y eso retumbó, hizo eco en mi corazón, y decía, el día que yo deje de ayunar y orar como lo hago desde que fui libre, ese día vuelvo a caer. Porque es una persona que no va a bajar la guardia solo porque ya es pastor o porque ya es líder o porque ya tiene un carguito. No. Hay gente que piensa que no, yo ya llevo varios años, llevo días, no, ya llevo meses. No, esto no es de días o meses, esto es de toda la vida. Este asunto con Dios es que tú entras al proceso en un Betel continuo, y es en el Betel continuo. Hay gente que se perdió un culto y no sabe lo que perdió. Hay gente que no asistió a la casa de Dios y no sabe lo que pudo haber pasado ese día. Hay una palabra, hoy hablaba con una hermana que me decía eso, y qué bueno que hay hermanos que se recuerdan de algunas cosas. Hace unos años yo les hablaba, un tiempo les hablaba de lo que es un rema de Dios. Un rema de Dios es una palabra específica para nuestra vida que nos libera. Yo he tenido la oportunidad de oír cientos de miles de mensajes y hasta de predicarlos, pero solamente en ciertas ocasiones específicas han venido remas de Dios a mi vida. Y un rema vino a través de una mujer de Dios muy usada en un área muy específica de mi vida, y puedo testificar que desde que oí a esa mujer cuando era un adolescente, nunca más mi vida fue igual en esa área específica. Voy a omitir el nombre de ella, incluso es de otra organización del nombre de Jesús, claro que sí, unicitaria, pero no es de nuestra organización. Pero es una mujer que cuando habló una palabra rema, yo doy gracias a Dios por haber ido a ese culto que marcó mi vida para siempre. Y este es el punto. Hay gente que dice quiero ser libre, pero ni siquiera quiere ir a Betel. Jacob tuvo que ir a un Betel, y en su Betel fue cuando él pudo descubrir: esto es casa de Dios y esto es puerta del cielo. Es aquí, en este lugar, donde tú podrás recibir algo que va a marcar tu vida para siempre. Pero si tú eres de los que en pleno culto estás chateando o estás pensando en las cosas por allá pasajeras de la vida, hay gente que está sentada en los lugares de adoración y ya están maquinando qué van a hacer después del culto, dónde van a ir a pecar, con quién van a ir a pecar. Así nunca vas a ser verdaderamente libre.
Conocer la verdad significa someterme al proceso continuo. Segundo, la palabra conocer significa reconocer y comprender profundamente la verdad. Diga, reconocer y comprender profundamente la verdad. Esto significa compromiso y convicción con nuestra liberación. ¿Qué quiero decirle con esto? Que una persona no basta. Aquí hay mucha gente, tanto en la iglesia como en otros lugares, que si yo le digo, dígame, ¿qué piensa usted sobre la fornicación? Me muestran hasta 10 versículos en contra de la fornicación, pero ellos viven en fornicación. Aquí hay gente que vive en adulterio y me pueden dar cátedra en contra del adulterio, pero ellos se deleitan en el adulterio. Y aunque no se deleiten, están atados al adulterio. Porque no basta con conocer. La palabra conocer no implica solo un conocer intelectual sobre el tema, sino un reconocer y comprender profundamente. Y esto habla de un proceso y habla de una convicción con nuestra liberación. Una persona nunca va a ser libre hasta que no reconozca y comprenda profundamente en qué consiste el pecado con el que está luchando. Hasta que tú lo veas desde tus ojos, tú lo vas a seguir viendo como algo deleitoso. Pero cuando lo empieces a ver desde los ojos de Dios, tú vas a verlo como algo literalmente horrendo, literalmente abominable, detestable, como un vomitivo. Y amados, he tenido la oportunidad de probar con eso. En muchas ocasiones luché en mi adolescencia con algunas cosas específicas, y cuando entré en este proceso de conocer de manera progresiva, en continua congregación, en continua búsqueda de Dios sobre el tema, luego empecé a recibir algo más que un conocimiento intelectual y empecé a reconocer y comprender profundamente sobre lo ofensivo que era delante de Dios aquello. Y entonces entré en un compromiso y en una convicción sincera, porque amados, para ser libre no sirven los remordimientos, solo sirven los verdaderos arrepentimientos. Porque el remordimiento significa que tú puedes botar unas cuantas lágrimas, pero el arrepentimiento significa que tu mente va a ser transformada. El remordimiento significa que tú te sientes mal, pero el arrepentimiento significa que tú tienes un cambio de perspectiva sobre aquello que te hace sentir mal. Cuando una persona realmente se arrepiente, entonces va a reconocer y va a comprender profundamente, y eso es un compromiso y una convicción con su liberación. Una persona que no está comprometida con su propia liberación, como dicen por allí coloquialmente, apague y vámonos. Haga maletas y váyase de allí. Porque una persona que solamente quiere únicamente entender intelectualmente su lucha, hay gente, no digo que esté mal, es sola parte del proceso. A veces gente que me dice, pastor, estoy luchando con tal problema, le digo, mira, léete este material. Pastor, tengo tal batalla, le digo, mira, te recomiendo esta conferencia, te recomiendo este video. Es decir, primero entiende algo sobre el tema para que sepas lo grave que es. Pero no basta solo con eso. Tú necesitas reconocer y comprender profundamente, y eso significa no solamente que dices, sí, claro, verdad, esto es pecado, uy, sí, esto es ofensivo, sí, esto es desagradable. Es que tú entras en un conocer. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese conocer significa que me lleva a reconocer y a comprender profundamente cuán horrendo es esto delante de Dios. Y en lo personal tuve una experiencia hace unos años donde había algo que me afectaba mi mente, afectaba mi espíritu, afectaba mi imaginación, afectaba mi cuerpo, afectaba mis emociones, afectaba mi espíritu, mi alma, todo mi ser. Era algo contaminante, algo negativo que no me gustaba, pero que en mis tendencias humanas me llevaba hacia eso, hasta que tuve una experiencia de reconocer y conocer profundamente cómo Dios lo veía. Y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Él es mi principal testigo de esto. Es más, es algo que tal vez nadie lo sepa, nadie lo sabrá, Dios lo sabe, pero es algo que desde el día que tuve la oportunidad de tener esa experiencia de conocer la verdad hasta el día de hoy, eso fue como a la edad de 15, 16 años, hasta el día de hoy, 20 años después, lo único que me produce eso es asco.
lo único que me produce eso es rechazo. Lo único que me produce, lo que antes podía dominarme, ahora solamente me produce fastidio, molestia, rechazo. No me resulta ni siquiera grato en lo más mínimo. Y amados, cuando alguien ha reconocido y comprendido profundamente algo de parte de Dios, ese es el sentimiento. Tú no vas a ser libre hasta que no sepas que eso que antes te gustaba, ahora te produce asco. Espiritualmente hablando, te produce fastidio. Porque la persona que dice quiero ser libre, esto no me gusta, no me hace sentir bien, pero cada vez que lo vuelves a ver, cada vez que lo vuelves a hacer, cada vez que lo vuelves a oír, cada vez que lo vuelves a tocar, cada vez que lo vuelves a pensar, cada vez que te vuelves a someter a eso, todavía hay algo que te mueve. Tú no has sido libre. No me venga, amigo, pastor, no. Después del Betel, tú necesitas un reconocer y un comprender profundamente desde la perspectiva de Dios. Te voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo fuerte, pero es lo más claro que yo pudiera hablarlo hoy. Amados, para que una persona, un varón o mujer, porque también hay mujeres con estos problemas, sea capaz de ver a un bebito de 2, 3 meses, 5 meses y tener alguna atracción rara, esa persona, además de algo demoníaco, principalmente es una depravación carnal del nivel más obsceno que usted se puede imaginar. Porque es algo inconcebible, es algo que usted no puede imaginar. ¿Cómo es posible? Y pues usted sabe que ahí lamentablemente abundan las noticias de personas que han hecho tanto daño a criaturas inocentes de estas edades. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona llegue a ese extremo? Porque su nivel de atadura es tan fuerte que pudo haber comenzado por un abuso, pudo haber comenzado porque alguien que le tocó, por un tocamiento, pudo haber comenzado por algo que vio, por algo que oyó. Por eso, queridos padres, incluso sean prudentes. A veces hay padres de familia que no son prudentes ni con sus hijos a la hora de su intimidad. Y han afectado sus propios padres a sus propios hijos sin darse cuenta. No digo más porque yo sé que ustedes entienden. Pero hay padres que no saben el daño en la mente, en el corazón que le hacen a su propia familia. Porque ellos no tienen que verlo por allá, en otros lados. Muchas veces en la propia casa ocurre. Y lo digo porque he tratado con gente así que yo cuando empiezo a escarbar en el origen de su problema, todo comenzó con algo que pasó en su propia casa. Y amados hermanos, una persona para poder ser libre de algo tan horrendo como esto, de ataduras, de vicios, de pensamientos, de todo tipo de cosas que le cautivan en cualquier área, lo primero que necesita es tener un reconocer y comprender profundamente cómo ve Dios eso. Y cuando Dios entonces cambia otra fonda su manera de pensar, aún la forma como tú ves eso va a ser diferente. Pero por ejemplo, si una persona te dice, oh, yo era un hombre peleador, yo era un hombre conflictivo, yo era un hombre de pleitos, y piensan o aparentan estar dando un testimonio, pero cuando lo empiezan a contar, empiezan a exaltarse, como a decir, pero yo sí era fuerte, nadie me ganaba. Esa persona todavía no ha sido verdaderamente libre. Porque disfruta eso. Hasta que tú entiendas que aun cuando testifiques de aquello que antes hacías te produzca repugnancia, tú no has sido verdaderamente libre. Eso es reconocer y comprender profundamente. Y amados, ahí se cumple la palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados, no hay persona más libre que la persona que ve lo mismo que antes lo cautivaba con ojos diferentes, ya no con sus ojos, sino desde la perspectiva de Dios. El hombre que era un adicto a las prostitutas y a la promiscuidad y al desenfreno sexual, después de la libertad, incluso ve a aquella mujer, pero la ve como lo que realmente es: una persona que necesita, un alma que necesita ser salva, un alma que no necesita a alguien que le dañe más, sino que le hable del único que puede hacerle libre. Número 3. La palabra conoceréis significa conocer por experiencia
personal. La palabra ginosco en griego significa literalmente conocer por experiencia personal. Y aquí volvemos a Jacob. Jacob tuvo una experiencia en Génesis 32 del 1 al 2 magnífica. Incluso dice la Biblia que se le aparecieron ángeles del Señor a Jacob. Amados, después de un Betel tienes que ir a un nivel superior que se llama Mahanaim. Mahanaim significa literalmente encuentro de dos campamentos o ejércitos. Por eso siempre he dicho, la gente que recibe el Espíritu Santo por primera vez hablando en lengua, gloria a Dios, pero eso solo es un Betel inicial, un encuentro en la casa de Dios contigo. Pero tú necesitas algo más. Hay gente que no hace más que conformarse con una experiencia primaria. Hay gente que dice, estuvo lindo la convención, hasta el próximo año la otra convención. Estuvo lindo el evento, hasta el próximo año el evento. Estuvo lindo el encuentro, hasta que vuelvan a hacer otro encuentro. No, tú necesitas entender que nunca podrás ser verdaderamente libre si no conoces por experiencia personal. Amado, gloria a Dios por los testimonios de otros, gloria a Dios por las liberaciones de otros, pero la liberación más poderosa es cuando tú puedes contar tu propia experiencia personal. Cuando tú eres de aquellos que no está dependiendo. Hay gente que para predicar se la pasan buscando anécdotas de otros, testimonio de otros, y claro, está bien si no es excesivo, pero si tú dependes solo de eso, hace falta que tú tengas una experiencia que te haga ser parte del testimonio. Y amados hermanos, nadie podrá ser verdaderamente libre si no conoce por experiencia personal. No es lo mismo la persona que dice, yo sé que Dios libera porque al hermano lo liberó, a mi tío lo liberó, a mi mamá la liberó. No, es cuando tú tienes una experiencia personal con el Señor, así como en Mahanaim el hombre Jacob tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Tú también necesitas una experiencia sobrenatural con Dios. Tú vas a ser libre solamente hasta que tengas un encuentro con Mahanaim. Mahanaim significa el encuentro entre dos campamentos, el encuentro entre dos ejércitos. Es decir, cuando tú puedes ir a la presencia de Dios, y ya es un nivel un poco más profundo que el primero, porque en el primero tú progresivamente, de manera paulatina, vas conociendo verdades que te liberan. En cada Betel puedes ser libre de una cosa y de otra cosa. En cada culto puedes salir libre de una área o de otra área. Pero cuando tú vas más allá, cuando empiezas a ir a solas con Dios, ya más allá del evento, más allá de la dominical, más allá del congreso, más allá del campamento, más allá de los grupos, cuando tú empiezas a tener tus experiencias sobrenaturales con Dios a solas, son tus experiencias más liberadoras. Ahora te digo con esto que no te congregues, no, porque si dejas de hacerlo vas a perder tu Betel. Esto está interconectado, conocer va interconectado. Significa que tú necesitas empezar a buscar tu propia experiencia. Puedo testificar también, una de las liberaciones emocionales más poderosas que tuve en mi vida fue una mañana en un ayuno personal en mi cuarto. Un adolescente que estaba pasando una situación que era terrible, era una atadura emocional fuertísima, y no pude ser libre en un Betel, no pude ser libre en la casa de Dios, no pude ser libre en un congreso, en un campamento, no pude ser libre allí en el lugar. Fue a solas cuando pasé por reconocer y comprender profundamente, pero luego dije, Señor, yo quiero tener una experiencia personal contigo. Yo quiero ir más allá de esperar solamente tener encuentros masivos. Yo quiero tener un encuentro personal contigo, porque puedo asegurarle que es imposible que una persona tenga un encuentro personal con Dios y siga siendo el mismo mañoso de siempre, siga siendo el mismo mentiroso de siempre, siga siendo el mismo ladrón de siempre, el mismo adicto de siempre, el mismo enfermo moral y sexual de siempre. Una persona que ha tenido una experiencia personal con Dios va a tener un encuentro que va a empezar a emanar transformación verdadera y liberación continua en su vida. ¿Alguien puede alabar a Dios conmigo un momento en esta mañana? Ese es mi llamado, iglesia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Significa que tú tienes que ir por tu Mahanaim
Manaín a solas con Dios. Tú no puedes estar esperando que todo dependa de un Betel. Ojalá el pastor Jairo Araujo predique con unción esta mañana. Ojalá mi pastor tenga una unción en Betel. Pero hay momentos donde necesitas algo más que un Betel. Necesitas un Manaín a solas con Dios. Allá donde no va a estar tu mamá orando por ti, allá donde no va a estar tu pastor orando por ti, allá donde no van a haber evangelistas ministrándote, allá donde estarás a solas, esa experiencia personal, sobrenatural, en la que necesitas, sigue en Betel, reconoce profundamente, pero ve por tu experiencia en Manaín, ve por esa experiencia. Hoy yo siento que Dios va a liberar a alguien aquí en este lugar si lo quiere recibir. Un Manaín es fundamental, tu experiencia personal es fundamental. Y te hablo en el nombre de Jesús, esposo, esposa, soltero y casado. Porque hay gente que dice, cuando esté casado voy a ser libre. Y el casado dice, hombre, cuando tenga un hijo tal vez voy a ser libre. Y el que tiene el hijo dice, no, cuando venga la parejita seré libre. No, tú necesitas entender que la condición que tú tengas, sea soltero, casado, porque hay gente que dice, no, ¿será que con esto yo esta batalla que tengo la venzo cuando me case? No, si tú te vas al matrimonio atado, ahora serás un atado casado, y si la otra persona también estaba atada, serán dos atados casados. Porque el matrimonio no es para liberación, el matrimonio es para unión. Y si tú te unes con esa persona atado, tú también dañas a esa otra persona. Tú necesitas entender que necesitas un Manaín. Pero por último, en cuarto lugar, la palabra conocer significa, y esto es lo más tremendo y profundo de la palabra conocer, es conocer mediante relación y práctica, no solo por información intelectual. ¿Qué es esto? Te estoy dando las definiciones literales. ¿Cómo lo entendemos? Que cuando tú vas a un Betel, tú te sometes al proceso continuo. Claro, no cuando apareces de vez en cuando, no cuando tomas el culto como algo secundario, no, cuando tú le das la prioridad que merecen las cosas de Dios. Después, cuando tú reconoces y comprendes, después de entrar al proceso, significa me comprometo con mi liberación, tengo convicción con mi liberación. No es solo una emoción producida en Betel, es una emoción más profunda que producida por un culto efusivo y emotivo. Y luego viene un Manaín, que es una experiencia sobrenatural con Dios. Pero esa experiencia con los ángeles estaba muy bonita, porque en Manaín Jacob se encontró con los ángeles. Pero amados, hay algo más hermoso que encontrarse con los ángeles, y es encontrarse con el jefe de los ángeles, con la autoridad máxima de los ángeles. Conocer mediante relación y práctica significa una comunión continua y profunda con Dios. Pastor, yo pensé que sería mucho más misterioso, más profundo que eso. No, es lo que es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Significa que tú nunca, diga nunca, tú nunca serás libre si no tienes una comunión continua y profunda con Dios. Es más, se los he dicho alguna vez, se lo reitero en este mensaje. Nunca usted va a conocer a un hombre o a una mujer de la edad que sea, que esté atado en áreas tremendas de su vida, si es de verdadera oración. ¿Sí me escucharon? Nunca usted va a poder, es decir, y si está atado es porque está orando mal o algo está haciendo que no está bien. Pero una persona que verdaderamente tiene comunión íntima con Dios y profunda con Dios, tiene que tener un cambio, porque si no, algo está haciendo mal. Y si una persona realmente ha tenido un encuentro con Dios, porque aquí volvemos a Jacob en Génesis 32, 24 al 31, encontramos a un Jacob que llega a un lugar diferente que se llama Peniel. Diga Peniel.
Y mientras que Betel es en la casa de Dios, Mahanaim es el encuentro entre dos campamentos, un encuentro sobrenatural. Un Peniel es algo más profundo y es el secreto más poderoso de la liberación de una persona, porque la palabra Peniel significa rostro de Dios. Rostro de Dios. En Betel vemos la mano de Dios, pero en Peniel estamos ante el rostro de Dios. ¿Y saben por qué hay mucha gente cautiva en las iglesias? Porque escasamente les gusta Betel, pero nada que ver con Peniel. Es decir, ojalá predique el pastor, ojalá hayan invitado a otro nuevo predicador. Es decir, la gente que solo depende de emocionalismo. ¿Cuándo es que hacen otro evento? La gente que solo depende de eso está esperando un Betel, una mano de Dios. Hombre, yo quiero es que me ministre, yo quiero es que libere, yo quiero es que, si tú solo esperas lo emocionalista y esperas la mano de Dios todo el tiempo. Y amados, Dios es tan lindo que Él nos da su mano siempre, pero nosotros necesitamos entender que Él es más que su mano. Él es más que liberación, Él es más que sanidad, Él es más que salvación, Él es más que los milagros que me hace. Mucha gente va a Betel solo a pedirle a Él cosas. Su Betel es una lista de pedideras de todo el tiempo es: Señor, dame, 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 como las ovejitas que están diciéndome todo el tiempo. Pero cuando una persona entiende, mi verdadera liberación va más allá de un Betel. Yo puedo congregarme y lo voy a hacer porque entiendo que el congregarme es poderoso para mi vida espiritual. Pero yo necesito un Peniel, un rostro de Dios, unas solas con Dios. En las solas con Dios es el que te va a cambiar la vida. Lo digo porque lo he vivido, y habrá alguien aquí que también lo pueda testificar. Habrá alguien aquí que también lo ha vivido. Si lo ha vivido, alabe a Dios conmigo un momento. Alguien levante sus manos y alabe al Rey de la Gloria. Quiero invitar a este altar todo aquel que necesita un Peniel en esta mañana. Quédese de pie en este altar, por favor, y muevan las sillas del frente. Solo las primeras dos filas, por favor, oríllenlas un momentito. Todo aquel, y no se arrodille, solamente le pido por favor que quédese de pie, porque voy a hablarle mirándole a los ojos. Quiero que pasen a este altar solo los que quieren un Peniel. ¿Qué es esto? Señor, gracias por este Betel en esta mañana. Señor, gracias por el Mahanaim que hemos tenido en muchos momentos, encuentros sobrenaturales contigo. Pero hoy yo quiero un Peniel. Cierre sus ojos y diga conmigo: rostro de Dios. Yo no puedo expresarlo de mejor manera que con una experiencia que tuve cuando era niño. Tenía unos 10 años, unos 11, 12 años. Y siempre fui, claro, mi madre maravillosa, la amo mucho, pero como hijo me había pegado mucho a mi padre. Muy dependiente emocionalmente de él. Y yo recuerdo mucho que mi padre, como lo saben ustedes, tiene la costumbre de llevar siempre dulces en los bolsillos. Y siempre da dulcecitos constantemente. Y por muchos años, cuando mi padre abría la puerta de la casa, yo salía corriendo y me lanzaba en sus brazos desde que era pequeñito, pero no pensando tanto en él, sino pensando en la chocolatina, en el bombombún, en las frunas, en lo que había en los bolsillos de mi papá. Y siempre me había acostumbrado a eso, y así hay muchos con Dios, que están muy acostumbrados a venir a Betel escasamente, algunos, otros a estar en la presencia de Dios a sola, pero solo para pedir: mano, quiero que me des, quiero que me ayudes, quiero que, dame. Nunca están dispuestos a decir la respuesta. Tú dices: dame, hijo mío, tu corazón, aquí está mi corazón. Nunca le dicen eso, la mayoría es: dame. Yo recuerdo un día que mi padre, en esa época no había teléfono ni celular, nada de eso, y yo recuerdo que en esa ocasión mi padre no llegó a la hora en que siempre llegaba. Él solía llegar 9, máximo 10 de la noche, pero en esa ocasión eran las 10:30, las 11, las 12, la 1 de la mañana, y no llegaba. Y entonces, siendo un niño, como no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno quiere a alguien y empieza a demorarse, uno es muy catastrófico. ¿Les ha pasado eso?
Entonces yo me imaginaba que había habido un accidente, que le había pasado algo, y empecé a llorar. Lloraba inconsolable. Mi mami me decía: mi hijo, ya véngase a descansar, ya debe llegar, tranquilo. Y yo me paré ahí en esa ventana y lloraba y lloraba, lloraba hasta que me quedé profundamente dormido. Y yo recuerdo que en esa ocasión sonó, no sé a qué hora ya, las llaves, y yo escuché ese sonido de las llaves. Y luego abrió la puerta. Y mi padre, e incluso él hasta el día de hoy, nunca, creo que una vez escuchó este testimonio en una predicación, pero él nunca le hablé realmente lo que yo sentí ese día. Es decir, lo que yo sentí ese día fue algo que no puedo describir con palabras, solo lo sentí. Y trato de forzarme para explicárselo, pero lo que yo recuerdo es que ese día yo me imaginé que me había quedado huérfano. Yo lloré porque dije: le pasó algo a mi papá. De todo, yo lloraba ese día. Yo recuerdo que ese día le oré a Dios y le dije: Señor, si tú me das la oportunidad de volverlo a ver, yo esta vez le voy a abrazar, esta vez le voy a dar un beso, esta vez ya no le voy a estar pidiendo nada, esta vez me interesa a él. Ya no quiero fruna, no quiero chocolatina, no quiero dulce, no quiero bombombón, quiero a mi papá. Y es exactamente lo que tú debes entender. Tú nunca serás verdaderamente libre hasta que tú no andes buscando a Dios solo por lo de los panes y por lo de los peces y por lo de los milagros, sino hasta que tú le digas: Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo te quiero a ti. Y habrá alguno aquí que le pueda decir eso conmigo en este momento. Puede cerrar sus ojitos y le puede decir: Señor, yo te quiero a ti. ¿Por qué? Porque recuerdo que mi padre se sorprendió muchísimo, porque cuando me vio allí, yo me levanté y me lancé directo a él y lo abracé y comencé a llorar, pero ahora lloraba de alegría y abrazaba su rostro. Y ahí fue donde nació en mi corazón este mensaje. Yo había aprendido a amar la mano de mi papá, pero había empezado a ignorar el valor del rostro de mi padre. Asimismo, tú tienes que entender esto: tú nunca vas a ser verdaderamente libre hasta que tú entiendas que Dios no es solamente para que lo busques por lo de los milagros y lo de las sanidades y lo que Él tiene en su mano, sino para que tú lo busques a solas, en comunión íntima y profunda con Él, en un Betel. Y quiero que escuches esto: Jacob llegó un día a Peniel. Jacob llegó caminando más o menos así. Por favor, míreme un momento. Jacob era un hombre muy rudo, un hombre fuerte. Además era un suplantador, un mentiroso, un engañador. Tenía un poco de cosas terribles. Y llegó caminando muy robusto, muy firme, hasta ese Peniel, sin darse cuenta que en ese Peniel iba a cambiar para siempre todo en su vida. En ese día él fue a Peniel. Jacob se llamaba Jacob, que significa suplantador. En ese día tuvo un encuentro tan único en la Biblia con Dios, que dice la Biblia que se le apareció un hombre y él empezó a luchar con aquel hombre. Pero nota, el secreto es que Dios le cambió el nombre ese día. Se dejó de llamar Jacob, el mentiroso, el engañador, el suplantador, para ponerle por nombre Israel, o Israel, que significa el que lucha con Dios. Ojo, no contra Dios, sino con Dios. Literalmente significa Dios prevalece. ¿Y qué significa esto, iglesia? Significa que hay batallas, amigo, hermana, que tú nunca vas a vencer hasta que pelees con Dios, no contra Dios. Has estado peleando mucho contra Dios. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia es clara en decir que quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y cada vez que tú vas y amas las cosas del mundo, cada vez y que vas y te revuelcas en la carne, te revuelcas en las pasiones de los ojos de la carne, de la vida, en tus ataduras, a solas o en público, donde lo hagas, cada vez que haces esto, tú estás luchando contra Dios. Y dices: quiero ser libre, pero sigues peleando contra Dios. Pero hasta que llegues a un Peniel. Y yo siento en el nombre del Señor que hay alguien para quien este día puede convertirse en su primer Peniel, su lugar de rostro de Dios.
Habrá alguno de esos aquí que levante su mano conmigo. Si estás batallando a solas, tal vez no sabe tu esposa, no sabe tu hijo, no sabe tu hija, no sabe tu mamá. Te da vergüenza decirlo, pero Dios lo sabe. Te da vergüenza siquiera pensarlo, pero Dios lo conoce. Te da vergüenza confesarlo, pero Dios ya lo sabe. Él te va a cambiar el nombre. A ti te han llamado el adicto, la adicta, el enfermo, la enferma, el peleonero, el mentiroso, el adúltero, la adúltera, el borracho, el pendenciero, el fornicario. ¿Qué te han llamado? ¿Qué te han dicho a ti? El amargado, el lleno de odio, el rencoroso. ¿Qué te han dicho? El vanidoso, la vanidosa. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es el nombre que te han puesto? ¿Cuál es la etiqueta que Satanás te ha puesto? Hoy Dios te va a cambiar el nombre, pero necesitas entrar en un Peniel. Necesitas un encuentro donde dejes de pelear contra Dios y te aferres a Dios como lo hizo Jacob. Jacob peleó no contra Dios, peleó con Dios y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Muchos se imaginan a un Jacob agresivo con Dios. No, era un Jacob humillado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que además de que entró caminando muy rudo, muy firme, muy fuerte, ese día el ángel le tocó su muslo y le descoyuntó su cadera y ya no pudo caminar nunca más igual. Entró caminando firme, pero salió caminando cojo, salió caminando diferente. Amado, no importa tú cómo puedas caminar ahora después del toque de la mano de Dios, lo que sí te aseguro es que ese caminado te va a llevar a cambiar tu nombre, te va a llevar a la victoria mayor que tú estás buscando, te va a llevar a la libertad que tú estás buscando. Alguien puede empezar a entrar en ese encuentro Peniel. Si sabes que Él está aquí, ¿qué le vas a decir conmigo esta mañana? Piensa, Él está ahí, Él está frente a ti. Ahora, ¿qué le vas a decir? Abre tu boca por unos segundos y empieza a confesarle, empieza a hablarle. Alrededor tuyo hay otros hermanos, sí, pero hay un Dios que está allí frente a ti diciéndote: yo quiero tener un Peniel contigo, porque quiero cambiarte ese nombre de la deprimida, de la enferma, de la estresada, de la amargada, de la ansiosa. Quiero cambiarte ese nombre del adúltero, del fornicario, del borracho, del lascivo, del pendeciero, del lujurioso, por un hijo mío, por el libre, por el Israel, por el que lucha con Dios. Cambió su caminado. Alguien va a volver de esta iglesia a su casa con un caminado diferente. Por un momento, iglesia, alábalo conmigo, porque Él está aquí, ya se soltó su gracia liberadora. He orado por una liberación total, he orado por una transformación de la iglesia. En el Evangelio de Juan, la palabra conocer significa un conocimiento que transforma la vida. Ya basta de ser solo intelectuales de la Biblia, necesitamos gente verdaderamente transformada. El conocer la verdad significa que vas a tener un fruto, resultado de una relación viva con la verdad revelada. Enamórate de la verdad de Dios, enamórate de la palabra de Dios, vuelve a ella constantemente, busca tu Betel constantemente. No te pierdas el estudio bíblico, no te pierdas la célula, no te pierdas el contacto con la verdad revelada. Eso te mantendrá libre, pero también busca la relación íntima con la verdad misma. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entra en intimidad con Dios, vuelve a hablar en nuevas lenguas, llénate del Espíritu. Nunca te falte un encuentro con Dios. Quiero que terminemos orando este día y alabamos a Dios con libertad. Iglesia, diga conmigo: conoceréis la verdad. Diga: y la verdad me hará libre. Apropiate de eso, iglesia. Levanta tus manos y digo conmigo: conoceré la verdad y la verdad me hará libre.
Óyeme bien, conocer no significa que sabes, significa que experimentas esa verdad. No significa que sabes, significa que vives en esa verdad, que entras en comunión íntima con esa verdad. Yo siento que se ha soltado en esta mañana, primeramente, una convicción de arrepentimiento, porque la Biblia dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y yo he orado por una iglesia, he orado por un liderazgo, he orado por un ministerio verdaderamente libre. Levante su voz y conmigo diga: Señor, gracias por esta palabra. Diga: recibo esta revelación. Diga: recibo esta verdad. Diga: en el nombre de Jesús, toda cadena que ata mi alma, toda atadura de mi carne, toda atadura de mis emociones, toda cautividad en mi espíritu, todo lo que ha venido a cautivar mis ojos, mi mente, mis manos, mis oídos, mi boca, hazlo con fe, dilo: mis labios, mi boca, mis oídos, mis sentidos, hoy en el nombre de Jesús y por la verdad revelada, diga: soy libre. Diga: recibo esa libertad en el nombre de Jesús. Y dale fuerte el aplauso al Rey de la Gloria, pero dáselo con libertad en esta mañana. Y recibe el espíritu de libertad, y recibe el espíritu de libertad, y recibe el espíritu de libertad. Sé libre, iglesia, sé libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro que toda maldición, toda cadena de carne, toda cadena del alma, toda cadena del espíritu, hoy la sujetamos y la rompemos en el nombre de Jesús. Por esta verdad revelada, alguien está siendo libre ahora, alguien está siendo sano ahora, alguien está recibiendo libertad ahora. Suelta tu lengua, suelta tus manos, iglesia. Se está soltando el espíritu de libertad. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lávalo, lávalo, lávalo. Todos siendo libres, siendo libres, siendo libres. Shabacataraba, shabarabahaya, esatarabacanda. Ahí está, ahí está. Shabacandaraba, sitarabahaya. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Libre, 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 libre. Alguien alabe a su Dios con toda libertad. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión el lugar. Se están rompiendo las cadenas de mentira, las cadenas de homicidio, de idolatría, de aborto, de inmundicia, de inmoralidad. Se están rompiendo en esta mañana. En el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios. Eso es, alábalo, 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 alábalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Fluye, 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 fluye libertad, fluye libertad. Necesito un encuentro. Fluye libertad ahora. Llama Cataraba. Eso es, alábalo, solamente adóralo, solamente dale gracias. Dile: quiero tu rostro, Señor, quiero tu rostro, Señor. No me falte tu rostro. Eso es, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios, robando, sanando, liberando, renovando. Ahí está la gracia, ahí está la gracia, puesta sobre sus cabezas, puesta sobre sus vidas. Ahora, 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 en el nombre del Señor.